Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las 5 claves para empezar a liberar grasa. Ya sé que llevamos una temporada hablando de esto, pero hoy me apetece hacerlo desde otro punto de vista. Hoy me he preparado unas cuantas notas y me apetece hablar más de un enfoque, lo voy a dividir en tres áreas. Un enfoque más neurobiológico, sobre todo centrándonos en el estrés, en la inflamación y en la retención de grasa. Luego también desde un enfoque más psicológico, hablando del hambre emocional. Vamos a aprender a distinguir ese hambre emocional comparado con otros tipos de hambre. También ese miedo al cambio que podemos tener, esa resistencia a abandonar nuestra identidad actual, ¿no? Y luego también cómo está eso relacionado con el autosabotaje. Es decir, si yo todavía no me he desprendido de mi identidad anterior, de manera subconsciente voy a autosabotearme, prácticamente sin darme cuenta. Y esto es algo que nos puede estar frenando de cara a este cambio que queremos conseguir, ¿no? Esta transformación de salud. Y luego el último es un enfoque más fisiológico, pero realista, no teórico ni puramente en papel, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, no se trata únicamente de moverse más y de comer menos. Esto sí que lo hablamos en uno de los directos anteriores, que muchas veces la gente tiene esa impresión errónea de que pasando hambre, haciendo mucho ejercicio, va a conseguir sus objetivos. Y sí, puede que a corto plazo les sirva para liberar algo de peso, para activar un poco el metabolismo, pero el problema es que no es sostenible. A medio y largo plazo no es sostenible. No podemos tirar únicamente de fuerza de voluntad. Y luego también, incurriendo en este déficit calórico, lo que va a pasar es una serie de adaptaciones a nivel fisiológico en múltiples sistemas de nuestro cuerpo, y entonces el gasto, digamos, energético va a ser cada vez menor, el cuerpo se va a adaptar a ese gasto energético cada vez menor, con lo cual va a ser contraproducente con respecto a nuestro objetivo, si es el objetivo de liberar peso y perder grasa. Así que bueno, me apetece hablaros desde este enfoque. Y os voy a dejar con una frase que dice así: no es que no puedas quemar grasa, es que tu cuerpo está intentando sobrevivir. No es que no puedas quemar grasa, es que tu cuerpo lo que está intentando realmente es sobrevivir. Cuando nosotros recuperamos ese equilibrio, esa conexión con nuestro cuerpo, es cuando realmente podemos empezar a activar todos esos mecanismos de quema de grasa. Mucha gente me está comentando estos días, como sabéis estamos lanzando el reto de 90 días, la nueva edición. Vamos ya por esta 4ª edición y mucha gente que nos llega, ¿no? que nos agendan llamadas, nos están diciendo que lo que les apetecería realmente es comer sin miedo, sin culpa, sin frustración y sobre todo disfrutándolo. Que hay mucha gente que quizás se siente que no puede estar disfrutando de la comida y a la vez tener una alimentación saludable. Eso es una creencia limitante como la copa de un pino. Entonces, lo que vamos a hablar aquí hoy es de cómo podemos reconectar con nuestro cuerpo, recuperar esa energía y volver a tener esa chispa que muchos no creíamos tener perdida. Entonces de eso va a tratar el directo de hoy. Así que si estáis preparados ya, le vamos a dar caña. Empezamos con estas 5 áreas que me he preparado. A modo de recordatorio os diré que mucha gente tiene la impresión de que tiene que desayunar, por ejemplo, una tostada, cereales, leche, galletas a lo mejor, colacao, algunas personas. Entonces en este punto número 1 nos vamos a centrar en el desayuno. ¿Por qué? Porque cambiando simplemente el desayuno vamos a poder conseguir gran parte de lo que nos vamos a proponer en las siguientes áreas también que os voy a comentar. Entonces vamos a cambiar totalmente esa concepción que tenemos del desayuno. ¿Por qué tenemos que estar desayunando un vaso con leche con colacao, por ejemplo, una tostada con margarina y mermelada, que ya que nos vamos a poner, vamos a utilizar mantequilla, no margarina?
siempre que hablamos de los aceites vegetales proinflamatorios. Y luego, ¿por qué galletas? Porque, no sé, mucha gente nos pregunta, oye, ¿puedo tomar huevos para desayunar? ¿Cuántos huevos puedo tomar cada día? ¿O cuántos huevos puedo tomar a la semana? Pero nunca nos preguntan cosas como, oye, ¿cuántas Oreo puedo tomar al día? ¿O cuántas galletas puedo tomarme a la semana? ¿Cuántos bollos puedo tomarme durante un mes, por ejemplo? Entonces, es muy curioso que el grado de manipulación por parte de la industria alimentaria nos ha llevado a pensar que debemos cuestionar, por ejemplo, cuántos huevos podemos comer por ese miedo al colesterol, pero en cambio no nos estamos cuestionando cuántas chucherías estamos comiendo, o cuántas chucherías les damos a nuestros hijos, o cuántas galletas estamos tomando, o cuántos refrescos estamos bebiendo. Entonces, sí que os voy a invitar a que reflexionéis sobre esto, porque una vez lo ves y queda claro ese grado de manipulación por parte de la industria alimentaria, deja de tener tanto poder sobre nosotros. Podemos identificarlo y podemos de alguna manera entenderlo y luchar contra ello. Entonces, de eso se trata. Si nosotros, por ejemplo, en el desayuno priorizamos las proteínas de calidad y priorizamos las grasas saludables, vamos a estar mucho más saciados y ya veréis como a media mañana no vais a tener ese pico de ostras, otra vez tengo hambre, o a media mañana necesito comer algo sí o sí. Entonces vamos a intentar priorizar en nuestro desayuno. Por ejemplo, me he apuntado aquí algunas ideas para que lo tengáis. En vez de carbohidratos simples, en vez de azúcares refinados, en vez de harinas refinadas, vamos a centrarnos en, por ejemplo, en el apartado de proteínas. Vamos a coger un jamón de calidad, vamos a tomar pavo, por ejemplo, vamos a tomar una panceta fresca, ¿por qué no? El otro día me preguntaba alguien, oye, ¿el bacon se puede tomar de desayuno? Bueno, depende. El bacon, si es solo bacon, ¿por qué no? Si es una panceta de calidad, fresca, claro que sí. El problema es cuando empezamos a meterle aditivos, azúcar, todo tipo de azúcar. Pero bueno, alguno de vosotros si ya ha hecho el reto de 7 días o si habéis completado ya el reto de 90 días, sabéis exactamente de lo que hablo. Es algo que vemos en profundidad en el reto de 90 días. Entonces, por ejemplo, también podemos tomar salmón. ¿Por qué no? Tomar salmón ahumado, siempre y cuando igual revisemos que no tenga azúcares añadidos. Hígado de bacalao. Claro, hay gente que lo alucina un poco, ¿no?, con los desayunos, pero yo te invito a pensar, ¿quién te ha dicho a ti que no se pueda desayunar, por ejemplo, un filete? ¿O quién te ha dicho a ti que no se pueda desayunar un boniato, si te apetece? ¿O quién te ha dicho a ti que no se pueda desayunar apio con acelgas y espinacas? Es algo que tenemos muy, muy, muy incrustado, ¿no?, en nuestro subconsciente, y como que la industria alimentaria nos ha definido exactamente qué debemos desayunar, y obviamente siempre va a tirar a por lo más provechoso para ellos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que la industria alimentaria no busca nuestra salud, lo que busca es lucrarse, obviamente, y busca su propio beneficio. Entonces a ellos lo que les interesa es que tú comas cada vez más, que comas sus productos comestibles, que no los vamos a llamar alimentos porque eso sería hacerles un favor, y esos productos comestibles son los que te van a generar cada vez más enganche y más ganas de seguir comiendo durante todo el día. Entonces por eso estamos hablando, para los que os habéis unido ahora mismo, del punto número 1, que es vamos a priorizar en nuestros desayunos proteínas de calidad y grasas saludables. En el apartado de las grasas saludables estábamos comentando, por ejemplo, el hígado de bacalao, estábamos comentando también el aguacate, estábamos comentando, por ejemplo, aceitunas también. ¿Por qué no? Hay gente que le choca, ¿no? Ostras, ¿por qué no puedo desayunar aceitunas? Claro que sí. Nosotros intentamos siempre variar y rotar, no siempre aguacate, sino también aceitunas. El otro día lo comenté en una historia y no sé si lo visteis. Sobre todo también porque es un cultivo más local, también por el impacto que tiene el cultivo de aguacates en la tierra, en el terreno y en la fauna. Entonces es interesante irlo rotando. Si encima tomáis también, por ejemplo, salmón ahumado, estáis incorporando tanto la proteína como las grasas saludables, el omega 3, y eso va a hacer que os saciéis y luego a media mañana no vais a tener ese hambre que seguramente sabéis de lo que estoy hablando, porque nos pasa también que, por ejemplo, si yo desayuno ese desayuno típico,
que puede ser pues la tostada con mermelada o esas galletas, esos cereales con leche y demás, seguro que luego a las 2 horas, incluso antes, a la hora y media, volvéis a tener hambre. Y es cuando decís, ostras, acabo de llegar al trabajo y otra vez tengo hambre. De eso se trata, ¿no? Si nosotros priorizamos proteínas y grasas saludables, seguro que a media mañana no vamos a tener hambre. Vas a aguantar hasta la hora de la comida, hasta que tengas hambre realmente, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3, cuando sea. Entonces, otra cosa que quería comentaros también, muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo y alguien dice, oye, venga, nos vamos a comer, lo primero que hacemos es, miramos el reloj, como si por lo que pusiera el reloj, porque es una hora determinada, entonces tengo que comer. En vez de escucharme, pausar, centrarme y decir, vale, ¿tengo hambre realmente o no? Esto lo vamos a ver en otros de los puntos que tengo preparado. Entonces, a modo de resumen del punto número 1, prioriza las proteínas y las grasas saludables. Eso te va a ayudar a tener más saciedad y ya verás cómo vas a empezar el día con mucha más energía. En el punto número 2 os quería comentar, ¿cuántas veces habéis escuchado el consejo, yo no paro de escucharlo, es que hay que comer 5 o 6 veces al día? Claro, yo lo primero que pienso siempre es, vale, si eres un culturista o una culturista y te estás preparando para una competición, lo puedo entender. Tienes unos macros muy estrictos repartidos a lo largo del día con unas cantidades muy elevadas de comida, con lo cual tienes que repartirlo en 5 o 6 días. Pero para una persona normal, para casi todos nosotros, ¿por qué necesitamos comer realmente 5 o 6 veces al día? Entonces, en este punto número 2, quiero también romper ese mito de que no hace falta. Lo ideal realmente es pues comer 2, 3 veces al día cuando realmente tengamos hambre y cuando ese hambre sea hambre real. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que hacemos es comer durante todo el día, pensadlo, por ejemplo, un día os propongo que hagáis el ejercicio, ¿no? Ir apuntando en una libreta, en el móvil, donde queráis, ir apuntando cuándo coméis. Porque hay gente que se sorprende, ¿no? Esto es una cosa que hablamos con más detenimiento en el reto también, pero mucha gente se sorprende porque dice, ostras, yo no sabía o no me enteraba de que comía tantas veces a lo largo del día. Porque muchas veces estamos haciendo otras cosas, estamos ocupados, estamos de aquí para allá, vamos en piloto automático y no nos fijamos en que estamos comiendo prácticamente durante todo el día. Entonces puede ser que desayunéis, luego en el trabajo volvéis a comer algo a media mañana, luego incluso puede que el aperitivo antes de comer, luego coméis, luego puede haber una merienda, después de la merienda la cena y luego mucha gente antes de acostarse ese antojo de no abrir el armario que no sabes realmente qué es lo que quieres comer, pero tú lo abres igualmente y empiezas ahí a escanear, ¿no? Ahí, y seguro que os ha pasado también. O la nevera. Mucha gente abre la nevera, se queda ahí mirando a la luz, se queda mirando todas las estanterías de la nevera y dice, no tengo ni idea de lo que quiero, pero quiero algo. Y no sé si está aquí, pero algo lo quiero, ¿no? Entonces es el momento también de reflexionar si realmente tenemos hambre o se trata de un componente más emocional, que luego lo vamos a ver en el punto número 5. Pero bueno, volviendo al número 2. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos 5 o 6 veces al día? Primero, que no le estamos dejando descansar al sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo está todo el rato en movimiento, en marcha. Es un sistema además caro desde el punto de vista energético, con lo cual no le estamos dejando descansar. No le estamos dejando regenerarse. Y es uno de los beneficios, por ejemplo, del ayuno, de prolongar el ayuno. Entonces, si yo durante todo el día estoy comiendo, no estoy dejando ese descanso, esa reparación para mi sistema digestivo. Pero es que luego hay una segunda parte, que es qué pasa cuando yo estoy comiendo todo el día. Cuando yo estoy comiendo todo el día y encima si lo que como son, por ejemplo, productos procesados o productos que tienen bastantes azúcares añadidos, por ejemplo, lo que pasa es que hay un pico de glucosa, se libera también insulina por parte del páncreas y este pico de insulina va a estar durante todo el día creando ese nivel más elevado de insulina. Entonces, digamos que se va a mantener pico tras pico, si viéramos en una gráfica, ¿no? Sería un pico, luego otro pico, luego otro pico en cada una de las comidas, en vez de mantenerse estable durante todo el día dentro de unos rangos determinados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo todo el rato esos niveles de insulina más elevados, ya no hablamos de patologías como resistencia a la insulina, prediabetes y demás, pero simplemente para alguien saludable,
estos picos continuos de insulina lo que estarían todo el rato es bloqueando el acceso a la grasa, bloqueando esa lipólisis, esa oxidación de grasa también, y me bloquearía la liberación y la quema de grasas. Es decir, si mi objetivo, por ejemplo, es quemar grasa, adelgazar, liberar peso antes del verano, y yo lo que hago es comer 5 o 6 veces al día, picar entre horas y demás, lo que estoy haciendo todo el rato es pico de insulina, con lo cual me estoy bloqueando la capacidad que tiene mi cuerpo, con esa flexibilidad metabólica que hemos comentado ya en alguna ocasión, de utilizar la grasa como combustible y empezar a quemar la grasa. Entonces, de alguna manera, este consejo que escuchamos tanto de come 5 o 6 veces al día, en realidad es contraproducente a la hora de adelgazar y a la hora de quemar grasa. En realidad lo que está haciendo es bloquearnos esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilizar la grasa como energía. Así que bueno, esto espero que os resulte interesante, porque cuando yo descubrí esto me cambió muchos paradigmas, ¿no? a la hora de alimentarme y a la hora de conseguir mis objetivos, que es de lo que se trata. Cuando tú realmente sabes cómo conseguir tus objetivos y sabes cómo te va a sentar lo que estás comiendo, sabes las señales que le quieres mandar al cuerpo, todo es mucho más sencillo y no te estancas en esa rueda de esfuerzo, frustración, culpa, remordimientos, rebotes y dietas varias dependiendo de la moda que toque, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto número 3. Este también es súper importante y la gente, por lo que veo, y yo me incluyo, que a veces también me pasa, es que cuando estamos comiendo, realmente no estamos comiendo. Me explico. Nos pasa en múltiples áreas de nuestra vida, con múltiples tareas, pero, por ejemplo, con la comida ¿os habéis dado cuenta que muchas veces estamos comiendo y ni siquiera sabemos o estamos realmente presentes en ese acto de comer? Seguro que os ha pasado alguna vez. Estamos comiendo y de repente, ostras, ya he terminado y no me he dado ni cuenta. O sea, ni siquiera he saboreado lo que me estaba comiendo, ni siquiera he conectado con ese momento, incluso ese agradecimiento, ¿no? De decir, ostras, estoy comiendo, estoy agradecido, estoy presente, estoy conectado, ¿no? Estoy de una forma consciente en este instante, que lo podemos extrapolar a otras áreas de nuestra vida, pero bueno, aquí en el caso que nos ocupa ahora mismo, estamos hablando de la alimentación y de la nutrición y de la salud, pero es eso, el decir, vale, pues voy a comer y voy a estar realmente comiendo, es decir, no voy a estar con la tele, distraído con la tele. Nosotros antes recuerdo que muchas veces nos poníamos la tele para cenar, para comer, incluso con nuestra peque, que ahora va a cumplir 7 añitos, y estábamos viendo la tele en vez de hablar, dialogar, en vez de estar realmente conectados con ese momento, disfrutando de ese momento, disfrutando de la comida, saboreándola, masticando realmente, ¿no? Estando realmente presentes. Entonces, sí que os aconsejo, probadlo, si no lo hacéis ya, comer sin pantallas, sin distracciones, estar realmente presentes. Parece una tontería, pero masticar bien, poner atención, ahí realmente es donde está empezando la digestión. Si nosotros analizamos desde un punto de vista científico el proceso digestivo, desde el principio hasta el final, empieza incluso antes. Escuchadme esto porque es súper interesante. Empieza incluso antes de masticar. Empieza cuando yo estoy pensando en lo que voy a comer. Ahí ya ha empezado el proceso. ¿Por qué? Porque esto es además algo que nos sirve en muchas áreas de nuestra vida. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Por eso muchas veces te dicen lo de, oye, no te preocupes, porque eso es como preocuparte 2 veces, ¿no? Antes de que pase y luego cuando pasa, si es que pasa al final. Pero claro, el cerebro no puede distinguir. Entonces se ponen en marcha ya todos esos procesos. Se puede incluso liberar ya gran parte de dopamina, se empiezan a liberar ciertos neurotransmisores, se empiezan incluso a regular a nivel hormonal, ¿no? La hormona de la saciedad y demás. Entonces, desde incluso cuando yo estoy pensando en que voy a comer, ahí ya empieza todo el proceso. Si yo le pongo conciencia, yo estoy realmente presente, disfrutando de ese momento, de esa comida, mi cuerpo va a estar muchísimo más conectado, va a estar más centrado en esa tarea, digamos, que aunque parezca una tontería, ¿no? Un poco así, incluso etérico, ¿no? Es verdad que va a hacer muchísimo mejor ese proceso de digestión a todos los niveles. Entonces, súper importante estar presentes, estar centrados, disfrutar, masticar bien realmente. Ya sabéis que cuanto más mastiquéis, más va a mejorar ese principio, ese inicio de la digestión. Tenemos enzimas en la saliva, la amilasa va a empezar ya a digerir sobre todo la parte de los azúcares, los hidratos de carbono. Entonces, súper importante
que estemos presentes, que mastiquemos bien y que pongamos atención. Y muchas veces igual, estamos acostumbrados a que la industria alimentaria nos ofrezca esos productos comestibles que son súper palatables, ¿no? Tienen una muy alta palatabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo también, nuestras papilas gustativas se han acostumbrado a esa explosión de sabores, esa intensidad tan absoluta que no existiría realmente en la naturaleza. Y cuando nosotros comemos comida real, por ejemplo una ensalada, estamos comiendo un pescado, frutas, verduras, estamos tomando por ejemplo un filete, no estamos disfrutando realmente como podríamos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque nuestras papilas gustativas se han acostumbrado a esos productos comestibles diseñados para conseguir engancharnos, ¿no? Para conseguir esa alta palatabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en las cosas sencillas, en los alimentos reales, también es posible disfrutar realmente de la comida. Y te darás cuenta también que llega un momento en el que no necesitas todos esos productos ultraprocesados y esos productos comestibles diseñados, sino que con la alimentación real estás disfrutando y mucho. Y vas a empezar a notar como ciertos sabores que antes no percibías. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, el comer, por ejemplo, un pimiento verde y decir, ostras, esto está dulce. O comer edamame y de repente decir, ostras, esto está súper dulce. Claro, antes no lo disfrutaba y no lo podía percibir porque mis papilas gustativas estaban totalmente saturadas de todos estos productos comestibles, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo el punto 3, come presente, come conectado, con conciencia, sin pantallas y sin distracciones. En el punto 4 quería comentaros que mucha gente lo olvida porque parece que no está relacionado realmente con la salud, con la nutrición, con la alimentación, pero es súper importante, es prioriza el descanso reparador. No se trata tanto del número de horas que duermas, ya sabemos que normalmente recomiendan 8 horas, 9 horas, no se trata tanto del número de horas que duermas, sino del descanso que sea reparador y que sea un sueño profundo. Se trata de entrar en esa fase REM, en esa fase reparadora. Entonces, para ello es súper importante tener una muy buena rutina presueño. Por ejemplo, en nuestro caso en casa, lo que hacemos, como veis, normalmente ya cuando se pone el sol nos ponemos gafas. Hoy justo me habéis preguntado alguno por aquí por Instagram. Tenemos distintos tipos de gafas. Tengo aquí alguna además, no me la había preparado, pero bueno, ya que las tengo por aquí cerca, os las enseño. Tenemos las que son transparentes. Estas las puedes usar durante el día, por ejemplo, cuando estás con las pantallas, dependiendo también del ambiente en el que estés. Si estás con luz natural y estás con pantallas, por ejemplo. Si estás en interior con luz artificial, luz azul artificial, te puedes poner estas que son anaranjadas. También hay otras que bloquean un poquito menos esa luz azul, que son amarillas. Y luego, por último, ya por ejemplo antes de dormir, que siempre recomendamos mínimo 1 hora, hora y media antes de dormir, nada de pantallas, pero bueno, por lo que sea vais a, yo qué sé, poner algún ajuste en el móvil o vais a ver alguna película y demás, estarían estas, las que son rojas, que si veis, estas sí que bloquean al 100% la luz azul e incluso algunos otros tonos, ¿no? El verde también lo bloquean, por ejemplo. Estas ya serían las de más bloqueo 100% frente a esa luz azul. Nos ayudan mucho a preservar los ritmos circadianos, sobre todo para la gente que tiene problemas de insomnio, son súper recomendables estas de lentes de filtro rojo. En casa nosotros lo que hacemos es priorizamos tener, por ejemplo, bombillas rojas para ponerlas durante la noche. Algún día os haré un directo con las bombillas rojas que tenemos. Y luego, si no podemos, o bien bombillas incandescentes o bien de esas que no tienen flicker. No sé si sabéis lo que es, pero el flicker es el parpadeo. Y aquí me estoy saliendo completamente del tema, pero este es un tema que me apasiona tanto a mí como a Mónica. También lo hablamos de vez en cuando en el reto. Nos salimos un poquito de la parte únicamente de salud y nutrición y nos metemos también en todo lo demás porque nos gusta realmente la salud desde un punto de vista integrativo y holístico. Entonces esto también es importante. La luz, el sol, es súper importante entenderlo porque también nos influye mucho en nuestra salud. Entonces, si no tenemos las incandescentes como esa que veis detrás, tenemos también unas que son anti-flicker. El flicker es ese parpadeo, seguro que habéis visto cuando estáis grabando con el móvil, que de repente empezáis a ver ahí
como que hay un parpadeo, ese es el flicker, es la frecuencia a la que está parpadeando. No es una luz continua, como podrían ser las luces incandescentes anteriores, sino que es una luz que parpadea y eso se llama flicker. Hay bombillas de tipo LED, pero que son anti-flicker, son un poco más caras, pero no nos están perjudicando, no están todo el rato emitiendo esos destellos y esa frecuencia, ¿no? Entonces ese es el problema cuando nosotros transicionamos desde las bombillas incandescentes a las bombillas LED. Claro, no teníamos ni idea ni de la disrupción de ritmos circadianos, ni de lo perjudicial que es la luz artificial y la luz azul, ni tampoco del flicker. Entonces ahora poco a poco, como siempre os digo, vamos a abrir melón a melón, porque todos juntos son muchos y nos podemos agobiar. Entonces poco a poco vamos trabajando esas áreas de nuestra vida. Mira, me pregunta aquí, os lo puedo poner luego si queréis en la descripción. Hay distintos distribuidores, a veces nosotros las compramos en Reino Unido y luego de todas formas le pregunto a Mónica, que es la experta, y os lo pongo por aquí. Pero hay distintos distribuidores. Sé que hay uno, por ejemplo, en Barcelona, y sé que hay otro, creo recordar, no recuerdo si era en Zamora, en Soria, no, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, también está relacionado, por ejemplo, hay distribuidores ahora en España también por el tema del electromagnetismo. Aquí, como he visto que me habéis preguntado y os gusta el tema, otro día si queréis hacemos un directo al respecto. Pero, por ejemplo, también hay distintos dispositivos que lo que nos hacen es filtrar esas frecuencias electromagnéticas más negativas y entonces también de alguna manera nos están protegiendo. Pero bueno, como os lo digo, melón a melón, de momento si no tenéis las incandescentes también os pueden servir, pero se trata sobre todo de evitar estas luces artificiales que nos pueden fastidiar los ritmos circadianos sobre todo. Entonces, volviendo al punto número 4, la importancia de ese descanso reparador. Cuando nosotros descansamos y tenemos ese sueño profundo y reparador, al día siguiente nos encontraremos mucho mejor, con más energía. Y además disminuirán los niveles de cortisol, que ya sabéis, como hemos hablado en otras ocasiones, que el cortisol lo que hace es, sí, a corto plazo nos viene muy bien porque nos activa, nos prepara para esa lucha o esa huida, nos despierta por la mañana, por ejemplo, también está muy relacionado con esos ritmos circadianos, pero si se cronifica, si se vuelve todo el rato elevado a largo plazo, también lo que nos hace es bloquear la quema de grasas. Entonces, por eso conviene descansar y obviamente podemos hablar también de técnicas de relajación, podemos también hablar, por ejemplo, de mindfulness, de respiración, súper importante también la respiración, esa respiración cuadrada, ¿no? De 5 inspirar, 5 retener, 5 segundos expirar y vamos repitiendo durante el día para también centrarnos. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, antes de las comidas, como hemos hablado antes. Entonces, por eso os quería comentar este punto. Es súper importante priorizar el descanso profundo y reparador. Ya que estamos hablando de este punto, os voy a dar algún otro consejo también. Es ideal el dormir en una habitación que no haya ni mucho frío ni mucho calor. Me voy a hacer el chiste, bueno, sí, venga, lo voy a hacer. No se trata de estar a 0 grados, ni frío ni calor. Se trata de estar a unos 18 grados, 19, depende de los frioleros que seamos, porque es la temperatura ideal para nuestro cuerpo. Es cuando realmente descansa. Luego también súper importante que sea una habitación que esté oscura. Intentad evitar cualquier punto de luz, ese típico pilotito rojo, si tenéis por ejemplo una tele, el móvil lo más lejos que pueda estar o fuera de la habitación sería ideal. Cualquier tipo de luz que haya en nuestra habitación nos va a afectar de forma negativa a nuestro descanso. Igual hay gente que le ayuda mucho ponerse por ejemplo un antifaz para tener esa oscuridad total. Todo esto nos va a ayudar muchísimo a tener un descanso mucho más reparador. Y ahora vamos a pasar para el último punto que tenía aquí preparado, y es la importancia de saber identificar el hambre emocional. Lo hemos comentado antes un poquito de pasada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos va a ayudar a realmente saber si tenemos hambre real o hambre nutricional o no. Ya sabéis que hay 6 tipos de hambre humana. Ahora nos vamos a centrar en el hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional? Seguro que alguno de vosotros ya lo sabe o podéis intuir por dónde va. El hambre emocional es ese hambre que está relacionado realmente con una emoción que yo busco suplir, tanto de manera subconsciente o de manera consciente. Hay veces que sí, que es realmente lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces os habéis repetido, por ejemplo, eso de no, es que hoy he tenido un mal día en el trabajo?
hoy he tenido un mal día en el trabajo, entonces me voy a pedir lo que sea para cada uno. Yo recuerdo que en nuestro caso era, vamos a pedir chino. Vamos a pedir chino a domicilio, vamos a pedir, yo qué sé, no me acuerdo qué era, ya lo hemos integrado tanto en nuestra identidad que ni me acuerdo. Vamos a pedir hindú, por ejemplo, vamos a pedir... Entonces, claro, al final lo que estamos haciendo es asociar de alguna manera una comida confort. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es saciar, más que el hambre, una emoción, una necesidad emocional. Estamos hablando ya a nivel psicológico y a nivel emocional. Algunas de estas conexiones pueden venir incluso del pasado, pueden venir de cuando éramos pequeñitos, de a lo mejor épocas pasadas. Por ejemplo, entráis en algún sitio y de repente oléis y huele a pan tostado. Y entonces ya os entra un hambre de repente de unas tostaditas, de un sándwich. Y esto es porque a lo mejor tenemos ese recuerdo y esa emoción ligada, ¿no? a cuando éramos pequeñitos. Entonces olíamos esas tostadas y significaba que entonces estábamos desayunando con la familia. O imaginad, no veíamos nunca a papá y era el momento en el que antes de irse a trabajar pues nos daba un beso. Entonces todo esto está súper ligado y se van creando lazos muy profundos a nivel emocional, que luego es lo que tenemos que trabajar. Esto también es algo que trabajamos mucho, sobre todo en las 2 primeras semanas del reto de 90 días a nivel psicológico. Luego lo desarrollamos más en profundidad en las siguientes semanas, pero en las 2 semanas primeras es sobre todo un trabajo profundo a nivel psicológico con herramientas súper útiles que luego sirven para ponerlas en práctica durante toda la vida. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que seguro que lo habéis visto o seguro que incluso lo habéis hecho. Imaginad que estáis en el parque, estáis con los niños jugando y de repente, ¡pum!, se cae un niño, se hace daño en la rodilla, o tú misma has sido ese niño o esa niña, y lo primero que hacen es, bueno, te consuelan, ¿no? Te dan un poquito así de mimitos, el poder mágico de la sanación de las manos, y luego, acto seguido, oye, ¿quieres una galleta? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos realmente creando ese vínculo emocional, estableciendo esa conexión incluso a nivel neuronal también, que nos va a decir, vale, yo cuando tengo un mal momento, cuando me he caído, cuando tengo un tropiezo, que eso lo podéis aplicar a, por ejemplo, el trabajo, mal día en el trabajo, he discutido con mi pareja, he discutido con mis hijos, me encuentro mal, ese enlace que se acaba de crear se va a replicar luego a lo largo del tiempo. Entonces, claro, cuando yo tenga un mal día en el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¡Pum! Voy a buscar esa comida de confort. Entonces, sin darme cuenta, estoy anclado a ese patrón, a esa emoción que se va a repetir. En algunos casos podemos, por ejemplo, buscar alternativas más saludables si realmente tenemos un componente de hambre nutricional. Yo ahí siempre digo el truco del almendrugo que no falla nunca, es si realmente tienes hambre, te comerías, por ejemplo, pensad en vuestro caso, algo que no os disguste pero que tampoco sea lo primero que comierais. Es decir, ostras, pues me apetece, yo qué sé, por poner un extremo, ¿no? Me apetece Nutella ahora mismo. Entonces ahí es cuando tienes que parar y preguntarte, ¿me comería un trozo de apio ahora mismo? Por ejemplo, a mí antes no me gustaba, ahora me encanta. ¿Me comería a lo mejor un trozo de pepino? ¿Me comería un poco de espinacas? Pues yo qué sé, también puede ser me comería un poco de jamón, lo que queráis. Y si la respuesta es no, y lo que quiero realmente, lo que tengo es ese antojo tan potente y localizado, ¿no? Ahí, como si estuviéramos tirando un dardo a una diana, entonces eso es hambre emocional. ¿Por qué? Porque es que voy a eso directamente, no voy a otra cosa. Otro tema sería, por ejemplo, el que me apetezca algo dulce y no sepa muy bien qué es, pero me apetece algo dulce. Ahí podríamos tirar por otro lado. Ahí habría que hacer un poquito más de introspección, porque sí podría ser ese hambre emocional, pero a lo mejor también puede ser, no sé, falta de sodio, tengo sed, muchas veces tenemos sed, tenemos falta de sodio, entonces lo que me pide el cuerpo realmente es sal, me pide hidratación, me pide agua con sal, y en realidad, como lo interpreto yo, y encima si tiene un poco de componente emocional, es me apetece algo dulce, y no es dulce realmente lo que me está pidiendo el cuerpo. Entonces, todo esto son cosas que trabajamos más en profundidad también en el reto de 90 días. Pero bueno, ese truco, oye, ¿me apetecería comerme ahora un trocito de apio, por ejemplo? No, vale, es muy probable que sea hambre emocional. Vamos a seguir trabajando y luego ver qué alternativas. Oye, me voy a dar una vuelta, voy a andar un poquito, voy a respirar, voy a, yo qué sé, llamar a alguien para ver realmente qué emoción estoy buscando suplir. A lo mejor me siento solo, me siento sola, me siento, yo qué sé, desconectado, me siento desconectada,
me apetece hablar con alguien y lo que hago es buscar ese refugio instantáneo en la comida. O a lo mejor estoy cansado y es la hora de irme a dormir, pero antes de irme a dormir pues estoy un poco estresado porque al día siguiente sé que me espera algo complicado, entonces me digo, bueno, pues venga, me merezco esto antes de irme a dormir, o he tenido un día complicado, entonces me merezco esto otro. Ahí estamos hablando de hambre puramente emocional, entonces esto es lo que tendremos que ir trabajando. Así que bueno, estos son los 5 puntos, estas 5 claves que me tenía preparadas. Os voy a hacer un breve resumen para los que os hayáis unido después, de todas formas podréis ver luego la grabación, la subiremos. El punto número 1, hemos hablado de cómo deberían ser nuestros desayunos. Tenemos que priorizar esa proteína, esas grasas saludables. Vais a ver cómo vais a tener mucha más saciedad y no vais a tener que comer enseguida a la hora y media, a las 2 horas. Punto número 2 era la recomendación de comer 5-6 veces al día. Eso lo hemos desbancado totalmente, ese mito. Hemos dicho que podemos comer 2 veces, 3 veces. Hay gente incluso come una vez. Hay gente que hace ayunos de manera intermitente o incluso ayunos de más de 24, 48 horas. Así que, bueno, lo ideal es eso, evitar picar entre horas, el tener una energía constante a lo largo de todo el día. En el punto número 3 hemos hablado de la importancia de estar presente cuando estamos comiendo, de disfrutar de ese momento, de estar conectados realmente, de masticar bien y de disfrutarlo, ¿por qué no? Y de estar agradecidos por ese momento. Entonces, nada de pantallas, nada de distracciones. También nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda y os he explicado hasta los tipos de gafas que hoy me habíais preguntado, así que quedará grabado aquí por si queréis ver la grabación. En el 4 hemos estado hablando de lo importante que es priorizar ese descanso reparador, con esa rutina presueño y ese descanso profundo que nos va a ayudar también a reducir el cortisol, a que se pueda reparar nuestro cuerpo por la noche, que pueda realizar todas esas funciones que tiene que realizar por la noche y nos vamos a levantar con muchísima más energía. Y esto también nos va a ayudar, aunque parezca que no está relacionado, el descanso, el buen descanso, nos va a ayudar y mucho también con nuestros objetivos de liberar peso y de liberar grasa. Y por último, el número 5, hemos hablado de cómo identificar el hambre emocional. Ya sabéis, ese truquito de ¿me comería un apio? No, vale, pues vamos a investigar si esto es hambre emocional o a ver qué está pasando aquí. Y luego os quería también hablar de un bonus. Me había puesto aquí entre paréntesis, digo, oye, se lo comento si tengo tiempo o no. Sí, tenemos tiempo todavía, así que os voy a hablar del bonus. Mucha gente también habla de el ejercicio extremo, ¿no? Para quemar grasa. Entonces digo, bueno, no me voy a ir de aquí sin, al menos, no es que yo tenga la verdad absoluta, obviamente, siempre os digo que tengáis pensamiento crítico, que investiguéis y que probéis, obviamente, porque cada cuerpo es un mundo, pero por nuestra experiencia y por mi experiencia propia, ¿el ejercicio puede ayudar? Sí, pero hay que hacerlo de una forma estratégica. ¿Por qué? Porque si tú lo que estás haciendo es matarte a ir al gimnasio con sesiones de cardio interminables de 1 hora, hora y pico, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo puede ver, lo puede identificar como una situación estresante. Y entonces lo que va a hacer va a aumentar ese cortisol que hemos comentado antes y de hecho va a ser contraproducente porque nos va a... Bien, tendría que salir la otra, la de abajo. Nos va a bloquear la quema de grasas. Entonces, el ejercicio, obviamente, siempre lo recomendaremos, pero no únicamente con el objetivo de adelgazar, no únicamente con el objetivo de quemar grasa. El ejercicio, ya sabéis, siempre lo decimos, el movimiento es vida y recomendamos tener una vida lo más activa posible, sobre todo si tenéis trabajo sedentario, si estáis sentados durante la mayor parte del día, pero súper importante, y yo lo priorizaría de esta manera, el ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Primero, porque está demostrado que el ejercicio de fuerza está directamente relacionado con la longevidad. Además, ganaremos masa muscular y esto, de alguna manera, también incrementa el gasto energético, lo que hablamos en anteriores directos, ¿no? Esa tasa metabólica basal, el gasto que tenemos en reposo, el gasto energético que tenemos en reposo. Cuanto más músculo tengamos, más energía vamos a quemar en reposo. Entonces, es súper importante generar más músculo y este entrenamiento de fuerza. También muy recomendable, si queréis combinar o por si os gusta más esto, todo lo que sea entrenamientos de alta intensidad. Por ejemplo, CrossFit, hacer circuitos. Por ejemplo, los viernes a las 8:30 muchas veces vamos a un circuito que hay también de tipo CrossFit. Y igual, pueden ser 20 minutos, pueden ser incluso 15 minutos, no hace falta más, 15-20 minutos de un entrenamiento de alta intensidad, pero que os cueste, ¿no? Que se eleve esa frecuencia cardíaca, que nos cueste llegar hasta la última repetición, hasta la última estación de los últimos ejercicios,
¿Eso que va a favorecer? Va a favorecer la quema de grasa, no tanto de forma instantánea, sino también después en el tiempo. Se ha demostrado que la quema de grasa se da incluso hasta 48, 72 horas después de esa sesión de alta intensidad. Entonces, 2, 3 entrenamientos de alta intensidad por semana, aunque sea 20 minutos, no hace falta más. Muchas veces nos ponemos la excusa del tiempo y no es una excusa realmente, ¿no? Si tenemos esa voluntad, esa disciplina, 2, 3 entrenamientos de alta intensidad por semana, súper bien, nos va a ayudar también en esos objetivos de quema de grasa. Y luego, por último, si tuviera que decir algún tipo de cardio, yo priorizaría, por ejemplo, el andar. Mucha gente prioriza correr y en realidad, si estudiamos el gasto energético, la lipólisis, la oxidación de grasa, es más efectivo el andar. Por ejemplo, si estáis andando al aire libre, estupendo, encima os da el sol, perfecto, pero si por ejemplo estáis en un gimnasio o en casa tenéis la posibilidad, en una cinta de correr os ponéis inclinación 3, por ejemplo, inclinación 3 o 4, en el caso de que tenga inclinación, y luego a una velocidad, por ejemplo, de 5,5, 6, algunos si puede 6,3, que podáis andar a un ritmo rápido, pero que no tengáis que estar corriendo, ¿no? Justo el ritmo previo a tener que ponerse a correr porque la zancada ya no me da. ¿Ahí qué pasa? Si nosotros pasamos mínimo 20 minutos, lo ideal serían 35, 45 minutos, pero bueno, a partir de 20, 25 minutos, lo que vamos a notar, ya lo veréis, os animo a que lo probéis, al menos quiero que cojáis 1 o 2 consejos de los que hemos hablado hoy y que lo implementéis ya a partir de mañana y luego me contáis para ver vuestro progreso. Si nosotros estamos 20, 25, 30, 35 minutos haciendo esto que os he dicho, ¿no? A ese ritmo 5,5, 6, 6,5, inclinación del 3 o del 4, vamos a empezar a sudar. Lo vais a notar, es automático. Empiezas a sudar, al principio esas perlitas, ¿no? que te van saliendo de sudor y luego ya es sudor, pero bien, vais a acabar sudando como si no hubiera un mañana. Entonces, eso también es signo de que se está activando el metabolismo, se está favoreciendo ese transporte, esa oxidación, esa lipólisis, esa quema de grasas, y esto nos va a ayudar muchísimo. Si eso, ya el bonus del bonus, si eso encima lo combináis, en el caso de que tengáis la posibilidad de ir a una sauna, por ejemplo, eso nos va a ayudar también muchísimo más. Además de que es muy bueno para el sistema inmunológico, nos va a ayudar también a activar esa quema de grasas, a eliminar multitud de toxinas, súper importante también, porque nosotros cuando empezamos a hacer todo este proceso de movilización de las grasas, oxidación y quema de esas grasas, van a ir saliendo toxinas también. ¿Por qué? Porque las grasas lo que hacen es acumular toxinas. Aparte de que nos protegen, y múltiples beneficios también que tienen las grasas, siempre y cuando no tengamos un exceso, también nos acumulan toxinas. Entonces, cuando nosotros empezamos a sudar, empezamos a estar quemando grasa, con todo esto que os he explicado, vamos a eliminar también multitud de toxinas. Entonces, cualquier, por ejemplo, si tenemos la opción de ir a una sauna, nos va a ayudar muchísimo para eliminar esas toxinas. Y luego igual, si tenemos la posibilidad de hacer algún contraste frío, por ejemplo, si tenéis cubo de agua fría o la oportunidad de meteros en una cubeta de agua fría, tampoco os digo que pongáis hielo si estáis ahí 10 minutos en una cubeta con hielos, pero sí que un poquito de exposición al frío también nos sirve mucho, aparte de que activa el sistema inmunológico, nos sirve también para activar la grasa marrón, inmovilizar toda esa grasa, y luego nos va a ayudar también a la hora de activar el metabolismo y de ser más eficientes con esta quema de grasa. Así que bueno, espero que os haya gustado también el bonus. Luego ya tengo el bonus del bonus del bonus, que es suplementación, pero eso sí que lo dejaría, por ejemplo, para otra sesión más específica, y sería siempre en último lugar. Es decir, si haces las 5 cosas que te he comentado, estas 5 claves, y las implementas en tu vida a partir de mañana, poco a poco, de forma progresiva, al menos elige 1 o 2, las vas implementando, vas a ver un cambio, vas a ver cómo empieza ese metabolismo a cambiar, y sobre todo vas a ver cómo es posible hacerlo de otra manera y sin sufrimiento extremo y sin dietas extremas y sin contar calorías y macros al milímetro. Entonces, eso es lo que, si os lleváis eso de esta sesión, yo estaría súper contento, y lo que sí os animo a que me digáis qué tal vais, qué habéis implementado, así lo iremos poniendo en distintas historias a lo largo de estos días.
Y sí que dejaría para último lugar, por ejemplo, la suplementación, porque sí, puede haber cosas que seguro que las habéis oído, por ejemplo, la acetil-L-carnitina, que nos puede ayudar con la movilización de grasas, por ejemplo, el ácido linoleico conjugado, el CLA, que también nos puede ayudar a toda esta lipólisis, y múltiples suplementos. Pero ¿qué pasa? Que aparte de que podemos conseguirlos, muchos de ellos a través de la alimentación, yo priorizaría todo lo que os he contado antes. Y una vez ya lo habéis conseguido y una vez lo habéis implementado y estáis obteniendo resultados, si queréis pasar al siguiente nivel, al nivel de optimización, ahí sí que podemos hablar más de suplementación específica, ir tuneando, afinando, ¿no? Optimizando ese proceso, pero os animo a que empecéis por todo lo anterior que hemos hablado. Y luego también os digo, esto es algo que os puede servir, ya os digo que con esta información, si la implementáis, os va a servir mucho. Hay muchísima más información por ahí también, podéis verlo, hay consejos de todo tipo, poco a poco ir probando a ver qué se ajusta más a vosotros, pero también no me quiero ir sin comentaros, obviamente, que el lunes empezamos la 4ª edición del reto de 90 días. Y pensaréis, vale, ¿y esto qué tiene que ver con la quema de grasa? A ver, el objetivo principal del reto de 90 días es transformar la relación con la comida y alcanzar nuestra verdadera salud, ¿no? Esa salud plena para la cual estamos diseñados realmente. Pero hay una época, hay un punto muy chulo del programa en el que nos centramos justo en todo esto que os he comentado, lo que pasa es que lo llevamos a un nivel un poquito más allá. Vamos a optimizarlo, esto que os estoy contando, para que veamos. Primero vamos a preparar el terreno, ya os he comentado, esas 2 semanas son trabajo psicológico a tope. De hecho, vamos a pediros cosas que lo vais a flipar, porque vais a decir, ¿y esto qué es? No se parece a nada de lo que he probado antes, y de eso se trata, de que si quieres resultados diferentes tienes que probar cosas diferentes. Nada loco tampoco, no os penséis aquí que os vamos a pedir verdaderas locuras, pero sí que son cosas diferentes a las que normalmente la gente cree que va a pasar cuando tú empiezas una dieta, y ahí es cuando te das cuenta de que, vale, esto no es una dieta, esto es un estilo de vida, esto es una alimentación real y no es una dieta que empieza y se acaba. Entonces, esas 2 primeras semanas de trabajo psicológico intenso nos preparan luego para los cambios progresivos que veremos en las siguientes semanas. Se hace súper fácil, porque entre los vídeos que vamos pasando, todo centralizado en un grupo de WhatsApp, y luego las sesiones que tenemos tanto conmigo como con Mónica, vamos repasando la teoría, si hay alguna duda la resolvemos. En el grupo de WhatsApp estamos prácticamente 24/7 porque nos encanta, nos apasiona. Entonces, algo que nos pilléis durmiendo, el resto del tiempo vamos a estar ahí para contestar cualquier duda. Porque lo que queremos realmente es ayudaros a que entendáis el porqué de las cosas. No es que yo te diga, haz esto y lo haces y punto. No. Entiende el porqué, intégralo realmente, que sepas tú incluso explicárselo a otra persona y predicar luego con ese ejemplo. Y entonces ahí es cuando tú lo has integrado a nivel de identidad y eso ya queda para ti para siempre. Una vez tú tienes las herramientas, una vez te has quitado la venda y empiezas a ver las tácticas manipuladoras de la industria alimenticia, no hay una vuelta atrás. Eso ya no hay ese efecto rebote o ese, ahora voy a ponerme todo lo que me he quitado, me lo vuelvo a poner. No existe. ¿Por qué? Porque ya has aprendido una serie de herramientas que no te van a dejar volver a donde estabas antes. Es imposible. Es otra identidad nueva, es otro estilo de vida. Entonces, eso es lo más chulo del programa. Tras estas 2 semanas, luego son cambios incrementales. Poco a poco, se hace bastante fácil, ya os digo que engancha incluso, o sea, está diseñado el método y el programa en concreto para que sea súper fácil, que os enganche. De hecho, mucha gente cuando termina, claro, nos da penita, por una parte porque se termina, ¿no? Le coge mucho cariño al grupo en 3 meses, pero luego también te alegras porque has visto una transformación bestial en esos 3 meses, en el Zoom, cuando nos vemos todos, ¿no? Siempre animamos a poner la cámara para vernos las caras. Vas viendo la transformación de la gente a nivel físico, pero también a nivel emocional, a nivel psicológico, acaban súper radiantes. Entonces eso es lo que realmente nos llena y lo que buscamos, ¿no? con toda la gente que entra al reto. Pero es eso, inevitablemente tú vas viendo una progresión también en lo físico. No se trata de un programa de pérdida de peso. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿esto es un programa de pérdida de peso? No. ¿Qué pasa? Que cuando tú recuperas tu salud, el cuerpo es súper sabio y lo primero que hace es quitarse esa mochila extra que no le sirve para nada y encima es súper caro energéticamente de mantener. Entonces, no es un programa de pérdida de peso, pero digamos que el subproducto, en la mayor parte de los casos, obviamente, si tú te sigues y te adhieres al programa, es una liberación de peso, dependiendo también de las características de cada uno, del punto de cada uno
y de los objetivos del cuerpo de cada uno, que muchas veces no coinciden con los nuestros. ¿Pero acaba pasando? Sí, de eso se trata, ¿no? De recuperar esa salud y que luego sucedan todos estos procesos naturales de nuestro cuerpo para llegar a ese equilibrio y ese peso de equilibrio para el cual estamos diseñados realmente. Entonces eso es lo verdaderamente potente, ¿no? Y luego clave, ya os he comentado estas 5 claves, pero podríamos poner incluso una adicional, que es: si yo me comprometo, si yo tengo un grupo, si yo encima he invertido para estar ahí, va a ser muchísimo más sencillo que tenga éxito. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, tanto conmigo mismo como de forma pública, porque tenemos un grupo, todos nos vamos ayudando los unos a los otros, como cuando tú le dices a alguien que vas a hacer algo, ya está, estás comprometido de forma pública. Y es mucho más potente que si tú te lo dices a ti mismo y luego es, bueno, nadie se ha enterado, pues no lo hago. Esa es la clave, ¿no? Y luego, sobre todo, el tener una guía, un método que sabes que funciona. Que no es que te lo diga yo, que yo lo he visto, y si tiráis de hemeroteca y veis algún vídeo mío del antes y del después, veis que funciona. Pero es que además de eso, es que está probado a nivel mundial. O sea, hay cientos de miles de casos de éxito. Entonces, tampoco quiero extenderme más en este punto, pero sí que os animo a que, si os apetece y todavía no habéis tomado la decisión de entrar, a mí me fastidia muchísimo cuando luego empezamos la edición y a mitad de la semana primera o incluso de la semana segunda me viene algún despistado y me dice: oye, ¿puedo apuntarme? Que he visto que acabáis de empezar una edición, acabo de ver el vídeo, la grabación, tal, y no le podemos aceptar. ¿Por qué? Porque es una metodología que hay que llevarla semana a semana e ir con el grupo. Entonces, si estáis con esa duda de, oye, ¿entro o no entro? ¿Esto me funcionará? ¿Esto no me funcionará? ¿Esto es para mí? ¿Esto no es para mí? Lo que hemos hecho ha sido ponerlo lo más fácil posible. Es decir, estamos dando la opción de, por 97 euros solo, vais a estar 2 semanas. Además, son las 2 primeras semanas que, por sí mismas, incluso de forma independiente, podrían ser un programa totalmente independiente. ¿Por qué? Porque trabajamos esos cimientos a nivel psicológico, a nivel emocional, y trabajamos herramientas que os van a servir para el resto de vuestra vida. ¿Y por qué digo que es una oferta irresistible de todo momento? ¿Por qué? Porque, si lo pensáis, en estas 2 primeras semanas vamos a estar 6 horas juntos, mínimo, más luego el soporte por chat, que estamos ahí todo el rato. Estas 6 horas, que son 3 sesiones, lunes, miércoles y viernes, la semana que viene y la siguiente, normalmente las cobraríamos entre 70 y 90 euros por sesión, si estamos hablando de una consulta, imaginad. Entonces, haced los cálculos, multiplica 90 por 6 y compáralo por 97 euros. Entonces no tiene sentido ninguno. Entonces, a nivel económico ya os digo que es una locura, pero va mucho más allá. Tú lo pruebas, estas las 2 primeras semanas. Vale, me encanta, que de momento ya os digo que ha sido así para todo el mundo que ha entrado. Me encanta, decido continuar. Genial, continuamos. Hablamos y ya hablaremos de método de pago, de cuotas, dependiendo de la situación de cada uno. Todo eso se puede hablar. A nosotros lo que nos interesa realmente es que tengáis una transformación a nivel de salud. Nos interesa que luego, una vez lo tengáis integrado, que os vea vuestro entorno y que os pregunten. Y eso pasa, y nos lo han dicho ya alumnos antiguos, ¿no? de las primeras ediciones. Que les pregunte el entorno y que luego venga la hermana, la madre, el hijo, el padre, los compañeros de trabajo y se interesen. Entonces, lo que estás haciendo es crear un cambio que empieza por ti, pero que luego se transmite al entorno. Y eso es lo que queremos. Al final queremos que haya la mayor cantidad de gente saludable, gente que puedan vivir muchos más años, que puedan disfrutar de sus hijos, que puedan disfrutar de, por ejemplo, el éxito laboral que tienen. ¿De qué sirve? Si tú tienes éxito laboral, estás ahorrando un mogollón de dinero, pero luego vas a tener una patología cardíaca en 5 años o en 10 años. Entonces, que sí, que siempre nos puede pasar cualquier cosa. Tampoco aquí vamos a garantizar vivir 130, 140 años, como cuando me vino mi hija, cuando ella tenía 5 años, y me dijo: papi, quiero que vivas 120, 130 años. Y en ese momento estaba bastante fastidiado de salud, ya os lo contaré en otro momento. Y ahí fue cuando me di cuenta, ostras, es que al final lo valioso es eso, ¿no? El vivir bien, el vivir con salud, el tener tiempo para nosotros, para nuestras familias, para nuestros proyectos. Entonces, claro, si tú tienes energía, si tienes salud, si tienes vitalidad, vas a poder llegar prácticamente a todo lo que te propongas. No vas a ir arrastrándote a tener esa fatiga increíble, ¿no? Entonces, sí que os recomiendo que, si os lo estáis pensando, ponedme por aquí la palabra libertad
y os mandamos el enlace para que entréis directamente, o incluso si tenéis dudas y dices, ostras, es que 97 euros para mí es mucho. Vale, no pasa nada, lo entiendo. Pues ponme un mensaje, escríbeme, hablamos y te lo cuento. Cualquier duda que tengas, lo hablamos y lo solucionamos. Y si encaja realmente, te animo a entrar. ¿Por qué? Porque es que lo vas a ver. O sea, si pudiera yo transmitirte de alguna manera el impacto y la transformación que va a tener en tu vida, ojalá pudiera implantarte ahí el conocimiento de forma instantánea para que vieras que realmente merece muchísimo la alegría. Pero bueno, independientemente de lo que decidas, sí que te digo que te animo a implementar al menos una o dos cosas de las 5 claves que hemos visto hoy. Si has llegado tarde, mírate la grabación, la subiremos ahora enseguida en cuanto terminemos, y luego me comentas, si quieres, en comentarios, ponme cuál ha sido la que más te ha impactado, cuál es la que vas a poner en marcha, y lo vamos comentando en los siguientes días, porque ya sabéis que al final la información, si no hay acción y si no hay implementación, es simplemente entretenimiento, y para eso te podías haber visto una serie de Netflix en lo que te estaba yo aquí contando todo esto. Así que por favor, al menos coge una cosa, 2 cosas si puede ser, impleméntalas a partir de mañana poco a poco, de forma progresiva. Ya sabéis que siempre repetimos, se trata de progreso, no de perfección, y luego nos contáis. Y si alguno de vosotros decide dar el paso, espero que sí, espero veros muy pronto, que empezamos la semana que viene, el lunes, con la nueva edición. Estamos súper ilusionados. Ponedme por aquí la palabra libertad, os enviamos el enlace, podéis agendar llamadas si tenéis cualquier duda, si queréis realizar el pago directamente, ya sabéis, 97 euros por las 2 semanas de transformación con la relación con la comida, trabajo psicológico súper profundo, herramientas que os van a servir para el resto de vuestras vidas, y luego depende de vosotros. Si queréis seguir, que yo confío en que sí, estaremos juntos las siguientes semanas hasta los 3 meses, y ahí compartiremos esa transformación con todo el grupo, que va a estar muy, muy, muy chulo. Además, esta edición hemos incorporado alguna cosa muy potente que no quiero desvelar todavía, para dar la sorpresa a los que ya os habéis decidido y estáis dentro, que por cierto, muchísimas gracias por estar, habéis tomado una decisión que ya veréis cómo no os vais a arrepentir, y ya os lo desvelaremos, qué cambios ha habido en esta edición. Hemos metido alguna cosa adicional, siempre damos más, eso que os quede claro, siempre damos más, y os va a gustar mucho. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en este directo, me ha encantado compartir esto con vosotros. Idme diciendo también si os apetece hablar de algún tema concreto, si tenéis más preguntas, como la sesión de preguntas que hicimos con Mónica el otro día. Idme poniendo vuestras preguntas en mensaje privado, si queréis, por aquí, por Instagram, y así poco a poco os daremos respuesta y prepararemos temas que os interesen a vosotros y que podamos también desarrollar. Y si algún día alguien quiere hacer alguna colaboración, también decídmelo y estaremos abiertos a ello. Un abrazo y que tengáis muy buena noche. Espero veros dentro. Hasta luego.